tener un web en el que vamos a estar personas que participamos en la asociación. Esta es la segunda ocasión en la que lo hacemos. La idea viene de que los jueves, justo hasta ahora, se reúne la junta directiva y teníamos conversaciones tan interesantes que decíamos, oye, esto hay que organizarlo y hay que ofrecérselo a cualquier persona que forme parte de la asociación. Así que, bueno, tenemos 45 minutos con puntualidad y quería empezar agradeciéndoos la presencia. Soy Carlos Matai, soy presidente de la asociación, lo cual no quiere decir nada. Y si escucháis un poco de familiaridad en algunos chascarrillos entre nosotros es porque eso, una parte de los que estamos aquí nos vemos habitualmente los jueves. Pero vamos a entrar ya en materia. Hoy, Leire Pajín, muchísimas gracias por ofrecerte a animar este segundo café del día después. Vamos, como siempre, a tener un rato tranquilo en el que a partir de una conversación contigo vamos a tratar de ampliar esa conversación con aportaciones de todas las personas que quieran y bueno, y en la medida de lo posible, pues que sea inspirador y sea útil en un momento que estamos empezando un curso muy difícil en el día después. Le voy a pedir a Andrea Maya que si puedes introduzcas el café y empezamos cuando quieras. Bueno, buenos días. Igual buenos días a todos y a todas. Por ahí también veo alguna cara nueva, así que es un gusto verlos después de agosto. Y bueno, un poco complementando lo que comentaba Carlos, tenemos 45 minutos, así que yo creo que no me va a extender mucho. Decidimos este tema que ha sido, digamos, a lo largo de estos años muy importante para la asociación, que es el contrato social 2.0, pero ahora vamos a ver por qué líneas vamos a trabajarlo. Y lo que queremos con este espacio es que sea un espacio ágil, muy participativo, así que tenemos esos primeros 20 minutos que, bueno, con una ponente que nos acompaña el día de hoy y luego abierto para que nos escuchemos, para que dialoguemos, si les es posible, solo si les es posible ponernos caras para vernos, que es muchísimo más, eso, pues muchísimo mejor que nos veamos las caras, si es posible. Y ya, bueno, Carlos, y te doy la palabra y bienvenidos Sí, nuevamente. sí, bueno, muy bien. Luego al terminar os daremos dos o tres noticias de próximas convocatorias en el día después, pero vamos a entrar en materia ya. Lo primero que quería era presentar muy brevemente a Leire, aunque es, por supuesto, una persona querida y conocida por muchos de nosotros. Leire además fue una de las personas que impulsó el día después, cuando al principio de la pandemia empezamos a idear este gran espacio. Después de pasar por muchos sitios y conocer muy bien el ámbito multilateral, porque estuviste en Nueva York un tiempo trabajando en el entorno de Naciones Unidas, en el ámbito de la salud, luego IES Global, ahora eres europarlamentaria. Quería decir también que hemos hecho un esfuerzo grande y Leire nos ha acompañado en ese esfuerzo y también Manuel Sánchez Montero, que está por ahí, para tener el contrapunto de algún, digamos, dialogante o conferenciante que representara a otra sensibilidad política distinta y nos ha sido imposible. Teníamos ya cerrado prácticamente y en el último momento no ha podido ser, pero sí, como sabéis, en el día después el espíritu que tenemos es de máxima apertura, respeto y diversidad. Entonces, bueno, pues nos gustará mucho que en el coloquio haya ese contrapunto si es oportuno. Y bueno, pues lo de 2.0 del contrato social, sabéis que el día después lo que busca es encontrar las oportunidades para el acuerdo, para unir lo que está hoy cada vez más distanciado en términos de todo, generacionales, ideológicos, etcétera, porque partimos de la hipótesis de que hay más en común de lo que parece a veces.
Hemos discutido muchas veces sobre si se puede llegar a un acuerdo, a un contrato social en el ámbito nacional o si en este momento el contrato social no hipotético no tendría sentido sin entenderlo en términos mucho más amplios, dada la interdependencia que todos sabemos que tienen ahora mismo nuestras sociedades y nuestras economías. Entonces, lo que queríamos leer es que desde tu observatorio, desde tu atalaya en Bruselas y viendo cómo está el ambiente, ¿no? Escucharte y ojalá no solamente nos des pues un panorama que es seguro muy interesante, sino si podemos encontrar alguna grieta, alguna posibilidad para que el día después bueno, pues contribuya a lo que es su función, de unir, de encontrar espacios de concordia, de reactivar el espacio público, etcétera, etcétera. No me enrollo más. Leire, si te parece, empieza como quieras. Yo si acaso te voy preguntando alguna cosa para en 20 minutos dar paso al coloquio. Claro, 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 por supuesto. Bueno, buenos días. Es un lujo siempre volverme a asomar a la ventana del día después, recordando además tanto tiempo. Han pasado muchos años desde que pusimos en marcha este espacio de diálogo, este espacio de compartir ideas, de discusión y también de acción. Y la verdad es que me hace especial ilusión volver por aquí, ¿no? Efectivamente, a mí me hubiera gustado también mucho, ¿no? Tener más voces porque creo que ayudan a conformar un poco la fotografía del momento en el que estamos, que es un momento profundamente complejo, pero donde hay luces y sombras, como en todos los momentos de la historia, y donde voy a tratar de rescatar el mejor espíritu del día después, y por ahí quiero empezar, ¿no? Digo rescatar el mejor espíritu del día después porque el día después nació precisamente, para quienes no estéis tan familiarizados con los inicios, en un momento de crisis, en un momento donde el túnel era oscuro. Estábamos totalmente enterrados en nuestras casas, sin posibilidad de salir como consecuencia de una pandemia que paró, que impactó en nuestra economía, en nuestra movilidad, en nuestra salud y en nuestras vidas. Y por tanto era un momento de poca esperanza y sin embargo fuimos capaces de generar un ambiente con tres premisas, ¿no? La primera es un espacio que fuera capaz de recoger el talento, el conocimiento, las reflexiones de gente muy diversa, que venía, que venía y que trabajaba en ámbitos muy diferentes, en ámbitos de la empresa, de la sociedad civil, de la universidad, del conocimiento, y también personas con orientaciones políticas, ideas muy diferentes también. Pero conseguimos generar ese espacio de unidad de acción y confortable para gente muy distinta, ¿no? En segundo lugar, conseguimos conectar la idea de la crisis, a un momento negro, con una cierta luz, con la proyección de que había un camino que tenía que acabar convirtiéndose en un aprendizaje y que la pandemia nos tenía que servir para conectar la salida de esa pandemia con una serie de premisas que permitieran que la sociedad fuera mejor y que además se conectara con otra de las crisis que estábamos viviendo y que no hemos abandonado, que es la crisis climática, y que por tanto tuviéramos muy en cuenta que las soluciones y salir de ese túnel pasaba por garantizar una luz sostenible y que fuera respetuosa con el planeta. Pero el tercer elemento, que a mí me parece todavía más importante, es que fuimos capaces de generar un espacio y unas herramientas que facilitaban y que hacían posible que se aterrizaran muchos de los temas que suenan de forma global, pero que tienen una traducción muy clara en el territorio más cercano. Y de hecho, si os acordáis, las comunidades por las que empezamos, había una comunidad de ciudades y una comunidad de cooperación, además de algunas sectoriales. Eso quiere decir que siempre nos hemos creído desde el principio, en el día después, que no hay temas globales y temas locales, que ya esto de la agenda internacional y la agenda nacional no es dos ámbitos diferentes, forman parte del mismo objetivo y forman parte de las mismas consecuencias. ¿Por qué he empezado por aquí? Porque creo precisamente que a pesar de la polarización profunda que hoy vivimos, a pesar de que estamos vulnerando muchos de los principios de acuerdo
de hace 50 años, los derechos humanos, el derecho humanitario internacional, muchas de las reglas que nos habíamos dado y que habíamos acordado hace mucho tiempo. A pesar de todo eso, sí que creo que existe una corriente profunda, sí quedo pensando como aquel día, del día después, encerrados en casa, que hay una luz en el túnel que nos une y nos sigue uniendo a personas muy diferentes con experiencias y ámbitos de acción muy diferentes y con capacidad y ganas de tejer un nuevo denominador común. Entonces, la primera idea que quiero poner encima de la mesa es que yo creo que la reacción de la población y de la ciudadanía sobre lo que está ocurriendo en Gaza, sobre la barbaridad y el genocidio que está ocurriendo en Gaza, es una corriente de fondo que es mucho más transversal de lo que puede parecer. En las protestas de todo el mundo, de todos los países en todo el mundo, hay una ciudadanía muy transversal, transversal generacionalmente hablando, transversal desde el punto de vista político, transversal desde el punto de vista religioso, y creo que hay una corriente de fondo de una sociedad que está deseando encontrar de nuevo, de alguna manera, por decirlo de alguna manera muy clara, reformular los pactos internacionales en un mundo que cada vez es más interdependiente y que, por tanto, no se puede desligar de lo local. Este sería como mi mensaje hoy, ¿no? Y digo reformular, y no digo inventar, y no digo proponer de nuevo, y no digo empezar o comenzar, porque creo que de lo que se trata hoy es de rescatar algunos de los marcos que hemos tenido, que han provocado un gran consenso y que se encuentran desvirtuados públicamente con una intencionalidad evidente por parte de algunos grupos más extremistas, pero que siguen siendo marcos perfectamente válidos. Desde luego, los marcos de las reglas internacionales, de los derechos humanos y del derecho humanitario internacional son marcos que, en mi opinión, siguen siendo perfectamente válidos y tenemos que ser capaces de apuntalarlos como marcos que no estamos dispuestos a renunciar. De la misma manera que un país como el nuestro sabe bien que encontró en la Constitución el marco de convivencia de gente muy diferente, que veníamos de un desgarro muy importante después de una dictadura larga y después de una guerra civil, sabemos hoy que hay unas reglas a nivel internacional y unos marcos que nos hemos dado que son donde nos encontramos y donde nos respetamos y que son absolutamente fundamentales para generar esa convivencia. Y yo quiero volver a sacar el marco de la Agenda 2030. Porque creo que a pesar de que la Agenda 2030 ha tenido y tiene hoy un intento permanente de desvirtuar sus objetivos, de desvirtuar su propio lenguaje, de desvirtuar su formulación, creo que sigue siendo un marco perfectamente válido. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque cuando al final estamos debatiendo los retos que en este momento tenemos en materia de movilidad humana, en materia de derechos humanos, en materia de derecho humanitario internacional, o lo que está ocurriendo con el comercio internacional, todo y cada una de las soluciones y de la hoja de ruta o lo que estamos viviendo con la emergencia climática está en la Agenda 2030. Está el camino, pero está de nuevo el marco que nos permite volver a rescatar una forma de entender y de trabajar juntos, que es marcos donde rescatamos a la empresa privada, a la sociedad civil, a la academia, a los gobiernos locales, a los gobiernos nacionales y a los gobiernos globales. Es que no hay otra fórmula. Si lo que queremos es precisamente conectar estos momentos tenebrosos en los que vivimos con la luz que nos permita salir mejores a pesar del momento en el que estamos viviendo, creo que hay marcos que no podemos desechar tan fácilmente, aunque estén pasando por un momento de debilidad o de fragilidad. O sea que yo quiero volver a rescatar ese marco. Un marco que se puede reformular en su lenguaje, se puede reformular en su priorizar, o sea, en cómo priorizamos los objetivos. Pero el marco es sigue siendo perfectamente válido. Y creo que sobre él tenemos que conseguir encontrar una base de mínimo denominador común. Creo que todavía hoy es posible que haya unos elementos de mínimo denominador común que nos permitan construir sobre ese acuerdo una proyección de futuro juntos, que no es otra cosa que volver a rescatar la idea de una misión compartida, una misión que debe seguir siendo intergeneracional. Y vuelvo a rescatar el espíritu de la Agenda 2030 y del día después en ese denominador común y en rescatar el sentimiento de misión conjunta y compartida, que es lo que creo que en este momento falta
porque hay demasiado ruido, hay demasiada polarización en todos los ámbitos que impide ver esa misión compartida. Creo que, de nuevo, el marco de la emergencia climática y sus consecuencias es un marco tremendamente adecuado. ¿Por qué lo es? Porque al final, si pensamos en lo que hemos vivido en primera persona como ciudadanos individuales, ya no hablo como sociedad, el último año, sin irme más atrás, el último año, hemos vivido 3 impactos brutales en nuestra sociedad más cercana que nos han costado muchas vidas en nuestro país. Ahora hará un año de la catástrofe de la Dana, en la tierra donde he crecido, en la Comunidad Valenciana. Hoy tenemos aquí a las víctimas de la Dana en el Parlamento Europeo. Hemos vivido este verano, de nuevo, uno de los veranos más calurosos de nuestra historia, lo que ha provocado, además de muchas muertes en salud, unos incendios devastadores que nos obligan de nuevo a pensar y repensar en la necesidad, no solo de la urgencia, como siempre hemos dicho aquí, de luchar contra el cambio climático, sino a cómo construimos un marco de convivencia donde todos los actores y sectores seamos conscientes de lo que tenemos que hacer en cada momento y lo hagamos. Y ayer tuvimos una muy inspiradora conversación entre las víctimas de la Dana y el Centro de Emergencias de la Unión Europea, que lo que precisamente trata es de formular una estrategia de preparación y respuesta a las crisis que estamos viviendo con un objetivo muy claro, que es meter en la ecuación a los territorios y a los ciudadanos. Por eso yo lanzo aquí un guante al día después, porque creo que si el día después ha sido algo durante todo este tiempo, ha sido un espacio de facilitación donde construir un marco de trabajo compartido entre diferentes ámbitos. Y cuando desde el gobierno y desde otras instancias se lanza esa idea de pacto de Estado de emergencia climática, para mí lo importante de ese marco, y lo hablaba mucho con Cristina Monge, con la que tuve la oportunidad de tener una mesa redonda este fin de semana, y hemos hablado mucho de esto, creo que ese marco de entender pacto como consenso de actores sobre las premisas de ese denominador común, que yo creo que es fácil de encontrar, que es cómo podemos hacer una sociedad más resiliente en un mundo que ya estamos viviendo, no es que nos digan los científicos, es que ya estamos viviendo en primera persona, desgraciadamente con un coste muy alto que cada vez va a ser mucho más complejo. ¿Cómo generamos un marco donde todas las piezas de una sociedad son capaces de ponerse de acuerdo y de trabajar conjuntamente para garantizar una respuesta mucho más adecuada? El tema de los incendios para mí ha sido muy claro este verano. He pasado las vacaciones, como siempre, en la montaña de León y ha sido muy desgarrador lo que hemos vivido con los incendios. Pero más desgarrador para mí ha sido, en primer lugar, comprobar el desconocimiento de la ciudadanía y la desinformación que existe sobre los marcos legislativos, sobre lo que significa las leyes climáticas, sobre la sensación de que hoy las leyes ambientales están reñidas con el cuidado del territorio. Y esto es un drama para lo que nos viene. Si nosotros hacemos marcos de referencia, hacemos legislaciones, hacemos discursos que no tienen en cuenta la ecuación del territorio rural, de la despoblación, como tantas veces en el día después de nuevo hemos tenido en cuenta, no vamos a poder combatir el cambio climático ni sus consecuencias de una forma adecuada. Porque al final, en un territorio donde no hay personas, donde se ha abandonado las prácticas sostenibles como el pastoreo, etcétera, es muy difícil, si no volvemos a construir un marco donde todo el mundo participe y se tenga en cuenta esa sabiduría popular, es muy difícil poder abordar la prevención de incendios, por ejemplo, de miles de hectáreas donde no hay personas, donde no hay una conciencia de trabajo compartido, donde no hay un trabajo entre instituciones, ciudadanía en el territorio. Por eso lo que os quiero lanzar, y con esto, si queréis, vamos acabando, es, en primer lugar, 3 mensajes. En primer lugar, los marcos que nos habíamos dado como consenso, en mi opinión, siguen siendo válidos. Otra cosa es que reformulemos la fórmula del pacto o utilicemos un lenguaje en el que todos nos sintamos cómodos. En segundo lugar, no podemos renunciar a los consensos que nos han garantizado el mayor bienestar en los últimos 40 años. Y creo que tenemos que preservar y seguir luchando por la preservación de esos consensos y de esos marcos mínimos para poder trabajar. Y en tercer lugar, el día después es un ámbito de facilitación
donde tenemos que, invito a que desde aquí seamos capaces de contribuir a la construcción de un marco de trabajo donde ese gran acuerdo, ese gran pacto, pero también esa llamada a tocar el suelo y encontrar herramientas que nos permitan que la población sea capaz de estar informada, formada y sepa en todo momento cómo debe actuar y qué debe hacer para adaptarse al nuevo marco climático, para responder mejor a las crisis que cada año volverán, para anticiparnos a lo que puede venir y para responder y rescatar a los más vulnerables en ese momento, es una tarea muy noble, muy apasionante y donde creo que de nuevo nosotros podemos volver a poner un granito de arena. Encontrar el espacio donde aterricemos a los gobiernos globales, la Unión Europea, Naciones Unidas, al gobierno de nuestro país, a las regiones, a el territorio, no solo las ciudades, el territorio rural, el conocimiento popular, al mismo tiempo que lo conectamos con la comunicación y el ámbito tecnológico, es algo que el día después puede contribuir a hacer de una forma muy clara, seguramente como ningún otro marco. Así que lanzo ese guante. Y un último punto en el ámbito digital. Creo que cuando hicimos el día después éramos muy conscientes, tan conscientes del ámbito digital que hicimos esta plataforma digital. Pero creo que no podemos dejar de lado los retos del ámbito digital de forma transversal para cualquiera de los trabajos y de los proyectos que nos pongamos encima de la mesa. Porque hoy la desinformación, pero también muchos de los peligros que están amenazando a nuestra democracia entran por el ámbito digital. Y por tanto la necesidad de generar modelos basados en códigos éticos y de conducta que nos permitan favorecer estos pactos globales, favorecer estos acuerdos mínimos y favorecer esta unidad de acción es absolutamente fundamental. Si no abordamos si no abordamos el ámbito digital, todo lo demás se nos puede quedar absolutamente fuera de capacidad operativa. Así que este es el último mensaje desde la convicción, a pesar de los nubarrones, de que hay una corriente de fondo que se parece más de lo que a veces somos capaces de expresar, que hay también una necesidad de encontrar una nueva misión o de volver a reformular una nueva misión común, que además sea intergeneracional y sobre todo de ser útiles a escalas muy diferentes para ser capaces de anticiparnos y responder mejor como sociedad a los retos que hoy tenemos, que son complejos y cada vez con mayor impacto. Yo lo dejaría aquí. Gracias. Muchas gracias, Leire. Pues vamos a abrir la conversación. Si te parece, Andrea, puedes moderar y si os parece, damos 2, 3 turnos y luego vas interviniendo, Leire, cuando lo veas. Yo creo que todos tenemos la sensación de la enorme distancia que hay del escenario que nos planteas y lo que estamos viviendo todos los días en la escena pública, en la escena política, y pones en el día después una esperanza que yo comparto, pero que sé lo tremendamente difícil que es. Cuando queráis, levantáis la mano en la pantalla o la levantáis ¿Nos hacen del, señas o del digital? iconito de levantar la mano. Os presentáis muy brevemente, al final somos una comunidad que cada vez Tengo se... 34 en este momento. Venga, pues empezamos. Gonzalo, Gonzalo. adelante. Gonzalo Fonjo. Bueno, yo es que me voy a tener que ir ahora enseguida, pero Leire, no quiero dejar de preguntártelo. Me ha encantado la intervención. Mi pregunta es, ¿cómo activar a ese mar de fondo, a esa base? Porque yo estoy de acuerdo que existe, pero incluso en asuntos tan evidentes como el de Gaza, al final caemos en un juego de espejos que es muy frustrante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos une? ¿Cómo mantener activar esa base, ¿no? Te voy a tener que escuchar en la grabación, pero no quiero dejar de preguntártelo. Gracias, Gonzalo. ¿Alguien más? Y damos 2 preguntas, 3.
Hombre, la pregunta se las trae. Sí. Si quieres, Leire. Igual, si quieres leer, contesta esta para que si Gonzalo tiene 2, 3 minutitos y Genial. eso. Por Dale, supuesto, como siempre, Gonzalo, poniéndome el camino, como el camino fácil, pero efectivamente ese es el quid de la cuestión. Fíjate, yo lo he pensado muchas veces. Yo creo que no hay, por supuesto, no hay recetas y además, o sea, estamos en un momento tremendamente difícil. No quiero quitarle, vamos, yo hay días que me desespero. Es decir, nos ha costado en la Unión Europea un año tener una resolución sobre Gaza, pero lo hemos conseguido. Ha habido una resolución sobre Gaza. Un año después, tarde, mal, pero ha habido una resolución de Gaza. Eso quiere decir que hay una mayoría parlamentaria que se ha puesto, a pesar de todas las diferencias, se ha puesto de acuerdo en algunas premisas básicas. Y yo creo que la clave está en tocar cuál es el sentimiento básico que nos une. Y yo creo que el sentimiento básico que nos une está ligado al tema de la paz y el conflicto, al sufrimiento humano, especialmente además de niños, ¿no? y de mujeres, y a la voluntad de solucionarlos. Los matices vienen luego en quién es el culpable, ¿no? en a quién ponemos en el disparadero, y ahí seguramente encontraremos muchísimos matices. Pero sobre esas tres premisas, yo creo que sí y una cuarta, perdón, en la necesidad de un acceso de ayuda humanitaria conforme a las reglas del derecho humanitario internacional, que llegue y acabe con la hambruna provocada, ¿no? Es decir, yo creo que esas cuatro premisas son muy difíciles vamos, hay discrepancia, pero sobre las bases mayoritarias, yo creo, de amplio consenso social, yo creo que esos cuatro elementos, por ejemplo, son cuatro elementos que nos pueden unir. Bueno, pues sobre ese mínimo denominador común, empezando por la construcción inspiracional de esto, creo que se puede trabajar sobre esto. Entre otras cosas porque la amenaza de conflicto es real no solo en Gaza. Estamos viendo lo que está pasando con los drones de Rusia cada día, y de hecho una cosa que ocurre mucho en el Parlamento y que a mí me llama mucho la atención es que, claro, la sensación de peligro es muy diferente si vives en Finlandia o en el este de Europa que si vives en el Mediterráneo. Igual que a nosotros nos ocurre la sensibilidad de la movilidad humana con una mayor claridad que a otros países europeos porque están más cerca, más lejos de África, yo lo que veo aquí es que, claro, mis compañeros que viven muy cerca de Rusia, su amenaza y su intranquilidad y su preocupación, pues fundamentalmente es lo que pase con Rusia. Pero la preocupación sobre un conflicto y sobre que se acabe el bienestar europeo y la estabilidad europea es común. Por tanto, ese denominador ojo, que si esta inestabilidad se produce, se acaba nuestro bienestar, y hablar de seguridad en Europa es hablar también del conflicto de Gaza y de lo que ocurre en Rusia y de lo que ocurre en Sudán, creo que es de nuevo un discurso que nos puede permitir construir un mínimo denominador común, que no será el que nos guste a todos, pero que creo que sobre eso se puede construir. Y el segundo elemento tiene que ver con lo que nos pasa. De la misma manera que hay una percepción más lejana o más cercana en función de dónde vives, creo que el tema climático, las consecuencias concretas de la emergencia climática son un elemento donde se puede construir un denominador común. ¿Por qué? Porque la catástrofe la estamos viviendo. Y obviamente hay una controversia muy grande políticamente sobre cómo se ha respondido a esas catástrofes. Pero la base de cómo podemos aprender para que seamos más resilientes y para que la próxima catástrofe que venga, que va a venir, sea en términos de inundaciones, sea en términos de incendios, sea en términos de desertificación, cómo construimos esa resiliencia, esa capacidad de anticipación, puede ser un buen comienzo, porque eso lo está viviendo todo el mundo, con independencia de lo que vota, con independencia de lo que piense, de cómo lo ha hecho uno u otro gobierno. Por tanto, creo que esa proyección mirando al futuro, no al presente y al pasado, no a lo que ha ocurrido, sino a lo que puede volver a ocurrir y cómo evitar que tenga impacto, creo que podrían ser elementos que nos permitan cierto consenso. Muchas gracias, Leire. Y gracias, Gonzalo, por acompañarnos hasta el final para la respuesta. Beatriz Novales. Ya. Gracias. No, Leire, súper, mil gracias. Yo creo que hay que insistir, ¿no? Que nos viene muy bien levantarnos por la mañana con tus palabras de insistencia. Si no vea, ya es como, en fin. Y sí, nos tenemos que acordar que tenemos que insistir y persistir, ¿no? O sea, que totalmente de acuerdo con eso y te lo agradezco, ¿no? Y también como recogiendo la pregunta de Gonzalo, que creo que es la pregunta clave que nos hacemos todas, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo que es buscar aquello que nos une, ¿no? Y
os quería contar como brevemente una iniciativa que estamos intentando montar, que mucha gente aquí implicada, de esta iniciativa de la línea roja, que es una iniciativa que ya está en Europa, ¿no? Y que estamos aquí intentando montar con distinto tipo de organizaciones, que es curioso porque la conversación yo creo que ha ido más rápido de lo que nos imaginábamos, en el sentido de llegar a converger y tener generosidad también por parte de las organizaciones, de entender que es un espacio que va más allá del espacio en el que tenemos nuestros propios intereses que son legítimos, ¿no? Sino que ir más allá y decir, bueno, ¿qué nos une? Como decías tú, Leire, en el caso de Gaza claramente es interpelar a la humanidad, ¿no? Que Exacto. tenemos todos y a eso ese nudo en el estómago que se nos coloca cada vez que vemos los telediarios, que creo que se nos coloca absolutamente a todas las personas, ¿no? Y creo que eso es muy importante, ¿no? Pero estaba pensando en qué otras claves podemos activar, ¿no? Y pensando en el inicio de Gonzalo diciendo que se ha hecho felipista, creo que necesitamos referentes nuevos. O sea, Sí. creo que también nos pasa que estamos muy atascadas con referentes políticos, y perdona, Leire, porque tú eres un No, referente no, no, político, te lo comparto, pero, está pero claro. creo en el que la conversación política está secuestrada, ¿no? Y la conversación social y pública está secuestrada por referentes que nos obligan a colocarnos en una trinchera o en otra. Y necesitamos salir de ahí. Y creo que lo que ha hecho el rey, no soy monárquica, lo digo de antemano, pero creo que lo que ha hecho el rey es un poco eso, ¿no? Ayudar Totalmente. a colocar un referente ahí para muchísima gente de este país que dirá, wow, pues no sé, pues a lo mejor gente que no es que no se atreve a ser tan explícita, ¿no? En sus ámbitos profesionales, después de escuchar al rey, a lo mejor se anima, ¿no? Sí, sí, seguro. Entonces, no digo que el rey tenga que ser ese referente, era por poner el ejemplo, pero que sí Sí, que creo sí. que necesitamos gente nueva que ponga encima de la mesa conversaciones de consenso, ¿no? Y miradas distintas y que nos permita resituarnos. Porque si no, si escuchamos a los de siempre, nos colocamos en las trincheras. A mí me pasa, lo digo por propia experiencia, ¿no? Bueno, lo dejo aquí para la reflexión. No, no, totalmente de acuerdo. Yo cuando hablo de lo del necesitamos rescatar el sentimiento de misión común, efectivamente, cuando hablo del sentimiento de misión, hablo evidentemente de un sentimiento movilizador, como tú bien decías, eso el estómago nos remueve, ¿no? Pero al mismo tiempo, claro, necesitamos la construcción de voces y de lenguajes, que efectivamente favorezcan esto. Entonces, hay espacios, vamos a llamarle más neutros, que pueden hacer un papel muy importante y desde luego el mundo del deporte lo es, porque siempre lo ha sido, el mundo de la cultura lo es. O sea, hay que encontrar espacios, efectivamente, hay que reformular, ¿no? Con lenguajes y con voces que permitan garantizar y canalizar ese sentimiento. Yo eso lo comparto absolutamente. Gracias, Bea. Y Leire, ¿alguien más? Nos quedan unos minutitos, nos quedan un tiempo también para una o dos preguntas más. Sí, Javier. Dale, Javier, Sí, Creus. gracias, Leire, por la exposición. Eh, yo creo que sí, que igual los problemas son muy similares a cuando empezó el día después, pero lo que nos viene parece muy diferente. Con la disrupción tecnológica, con la inteligencia artificial, hay cambios en la energía, en la movilidad, en el trabajo sobre todo, ¿no? ¿Hasta qué punto estos vectores que podrían ser amenazantes pueden servir para acelerar este proceso de construcción del que hablas? Es decir, no, me parece que ha cambiado el escenario, que en los principios son los mismos, pero el escenario donde se juega la partida no va a tener nada que ver en 5 años. Efectivamente, yo por eso decía que rescataba un poco todo el marco que pusimos en medio de la pandemia, porque creo que es súper válido a día de hoy, ¿no? O sea, la sensación de crisis, pero al mismo tiempo de crisis conectadas, lo global y lo local, etcétera. Pero efectivamente no podemos hacerlo sin discutir el ámbito digital. Es que lo creo profundamente porque, por un lado, la revolución tecnológica ya está aquí, está cambiando nuestra economía, está cambiando nuestras vidas, va a dejar mucha gente por el camino,
Lo sabemos de antemano, lo sabemos, por tanto tenemos que ver cómo acompañamos mejor políticamente y socialmente a ese modelo que va a dejar gente en el camino y que a la que vamos a tener que darle respuestas, porque si no, esa será la siguiente crisis. La siguiente crisis será la gente que se queda colgada de un modelo tecnológico. Esto ya está pasando. Por tanto, este es otra pata, ¿no?, del proyecto colectivo que tenemos que construir claramente. Si nos lo dejamos fuera será una amenaza. Y sobre todo además también porque hay potencias que están jugando con esta herramienta para influir en las democracias y en los votos, para influir en el pensamiento y en ¿no?, de la gente, y lo está haciendo saltándose todas las líneas rojas, Beatriz, ¿no? O sea, sobre la base de modelos no éticos, sobre la base de no tener capacidad de contrastar la veracidad de la información, sobre ninguna responsabilidad de los altavoces y de las voces que allí escuchas o puedes seguir. Es decir, entonces, esto le tenemos que dar una vuelta, porque evidentemente estamos creando un marco y un espacio digital profundamente antidemocrático y con serias, y que está poniendo en jaque nuestros cimientos más democráticos, pero además estamos asistiendo ya a una revolución tecnológica que o acompañamos y nos anticipamos y paliamos las consecuencias de lo que va a venir, o esa crisis va a ser profunda y muy fuerte. O sea que efectivamente este es otro de los ámbitos que más me preocupa. Y el último elemento, que no lo he sacado en mi intervención, pero que me parece importante porque el día después, en su día, también fue muy consciente y creamos el famoso Consejo Crítico, son los jóvenes. O sea, yo por eso he empezado desde el principio hablando de rescatar el sentimiento de misión intergeneracional. Yo estoy profundamente preocupada con las nuevas generaciones y siempre he sido una defensora de las futuras generaciones. Siempre he huido de quienes hablaban de que los jóvenes de ahora eran peor que nosotros, porque este discurso me ha parecido una falacia. Pero sí creo profundamente de que hay un grado de malestar y también de... no sé si despiste es la palabra, pero de confusión y de perplejidad en una nueva generación, donde están anidando nuevos sentimientos que son muy peligrosos para el futuro, donde yo creo que tenemos que conectar. O sea, es decir, de nada serviría si rescatamos ese nuevo contrato global y ese proyecto común, ¿no? Ese sentimiento generacional, o sea, perdón, esa misión, si no es intergeneracional y incluimos a la generación más joven. Muy bien. Gracias, Javier, gracias. Rebeca, me parece, y ya sería la última pregunta Eso. porque nos estamos acercando al 45 Sí. y queremos ser muy puntuales y además emplazaros a dos convocatorias que hay muy pronto. Rebeca, por favor, perdona. Gracias. Y perdona por no poner la cámara, que estoy en movimiento, pero quería aprovechar, Leire, porque justo has tocado algo y una pregunta que tenía también es cómo vamos a fortalecer justamente que los jóvenes estén más informados, que crean esas comunidades, ¿no? Yo lo que creo que está pasando también mucho es que no somos capaces de crear comunidades dentro de la sociedad fuertes como anteriormente, porque también eran liderados muchas veces por jóvenes, ¿no? Sí que lo hemos visto con el cambio climático, con Greta, etcétera, pero sí que veo que el ámbito digital es un poco la barrera ahora mismo porque crea a la vez un poco división. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Y cómo lo ves en estos próximos años? Porque sí, estoy de acuerdo contigo, creo que es algo que tenemos y lo tenemos mucho en cuenta ahora mismo en ciertos proyectos que queremos sacar adelante. Entonces, bueno, ahí mi pregunta y reflexión a la vez. Totalmente, Rebeca. Yo creo que esa es la reflexión profunda que tenemos que hacernos aquí y trabajarla. No es una respuesta fácil, pero sí creo que efectivamente, igual que hubo una generación que entendió que tenía que movilizarse por la emergencia del cambio climático porque las consecuencias las iba a vivir en primera persona, creo también, de nuevo, acabando por el principio de esta conversación, que la generación más joven ha sido capaz también de movilizarse y lo está haciendo los institutos, y hacía mucho tiempo que no lo hacían, por el tema de Gaza, por ejemplo, ¿no? De nuevo, por un tema de humanidad y de violación de derechos humanos más básico. Entonces, creo que hay que rescatar esas palancas, hay que construir esa misión colectiva, incluyendo ese sentimiento movilizador de las generaciones más jóvenes. Si no lo hacemos, volveremos a perder la capacidad y sobre todo la potencia de futuro. Pero yo vuelvo a insistir efectivamente que hay que pensar, hay que dar una vuelta a cómo se generan espacios digitales, comunidades digitales capaces de contrarrestar lo que hoy hay en el espacio digital.
Es un tema que no tengo resuelto, hay gente pensando en ello, pero yo de verdad que esto me tiene bastante obsesionada porque creo que no solo por las consecuencias que está teniendo el ámbito digital en la salud mental y en otras derivadas, Beatriz, que conocéis bien y que mucha gente está trabajando en ellas, sino porque es el espacio donde hoy tienes capacidad de llegar a la gente y de comunicarte a la vez con millones de personas, ¿no? Y creo que hay que utilizarlo para el bien común, volviendo a los básicos, ¿no? Para el bien común y no para otros proyectos. Bien. Muchísimas gracias, Leire, muchísimas gracias a todo el mundo que está aquí acompañando este café. Tres cosas muy breves. La primera, como veis, la conversación no es una conversación finalista, pero es una conversación que queremos que continúe. Tenemos previsto un café en octubre, posiblemente el tercer jueves de octubre. Posiblemente el tema que se está barajando tiene que ver con lo que acabamos de hablar, con el ámbito de lo digital. Estamos abiertos a propuestas. En estos cafés lo que tratamos es de aprovechar que entre la comunidad del día después hay personas que tienen información muy interesante que compartir, evidentemente lo hemos visto con Leire. Cualquier propuesta nos la hacéis llegar. Esa es la primera cuestión. La conversación continúa, los cafés continúan y estamos abiertos a propuestas. La segunda cuestión es que precisamente sobre el ámbito digital hay un grupo de trabajo en el día después que sabéis que trabaja sobre las consecuencias éticas de todo esto, donde participa muy activamente el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, a través de su Instituto de Filosofía, y tenemos en el chat, lo vamos a compartir, os habrá llegado por boletines, un encuentro 17 y 18 de octubre en un pueblo de Castilla, en Berlanga de Duero, donde vamos a tratar de animar una conversación pública a través de las artes escénicas, a través de un concurso de microteatro que hemos lanzado. Y yo creo que va a ser un encuentro muy especial donde vamos a hacer algo que nos interesa mucho en el día después, que es experimentar contextos de activación ciudadana diferentes, que tienen mucho que ver con lo que hablábamos de la gente joven o de los nuevos referentes. Entonces vamos a utilizar el teatro, vamos a utilizar un escenario rural para animar una conversación pública sobre el asunto de las consecuencias de la inteligencia artificial. Tenemos también el 22 de octubre una presentación de un grupo de trabajo también del día después que trabaja sobre los temas de la relación entre el sector privado y el sector público, que nos van a presentar una carta abierta a la sociedad y sobre todo dirigida a directivos del ámbito público y del ámbito privado. También os habrá llegado la información. Y bueno, no sé si Andrea, Paula, me dejo algo en el tintero o está... Animarse. ¿Alguien tiene alguna cuestión que compartir? ¿No? Pues ¿No? Bueno, igual, Carlos, y con Pablo estamos hablando, si pueden, una fotito que a veces nos falta como para publicitar esto, si pueden prender las cámaras y nos tomamos, y gracias, Leire, de verdad, y todos los que están acá, y como decían muchos, un aliciente. Así si pueden poner la cámara y hacemos un screenshot. Eso, y los vemos también. muy bien. Uno, dos, tres. Eso, muchas sonrisas por ahí, mira, mira cómo se ven todos. Listo, ya, con esto está Bien, bien. Bueno, continuamos. sí, Buen día. muchas Muchísimas gracias. Muchas Abrazo. gracias. 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 Chao. Gracias. Gracias, Leire, querida.